Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Destino 5500. Gracias por sintonizar una emisión más de este programa. Hoy nos acompaña Luis Lagos, analista político y miembro del Movimiento Ciudadano El Salvador Cambia, para analizar diversos temas de coyuntura nacional. Entre estos, lógicamente, cómo están desarrollándose las encuestas, cómo se desarrollaron ya las encuestas, porque ya no se puede publicar más encuestas, tengo entendido, y también cómo están desarrollando la estrategia de campaña tanto el Partido Arena como el Partido Frente Farabundo Martí de cara a las elecciones del 9 de marzo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, Romeo. Buenas noches. Placer de estar con usted. Hay varios temas de los cuales vamos a hablar esta noche con Luis Lagos. Uno de ellos es obviamente la situación, esta solicitud que hizo en determinado momento la fórmula presidencial del Partido Arena de retirar los derechos como militante al expresidente Francisco Flores y cómo esto se ha tomado, ¿no? Cómo se lo está tomando la población. Es una suspensión temporal, ha dicho así, de alguna manera, los dirigentes del Partido Arena, que estaría en trámite esa suspensión, pero no sé, Luis, ¿cómo crees tú que la gente está viendo realmente esa situación del expresidente Francisco Flores? Bueno, Romeo, más que la gente, yo no me voy a atrever a hacer una aseveración alrededor de lo que piensa el país, pero sí puedo dar un punto de vista desde mi experiencia. Primero, esta situación se da dentro de la serie de contradicciones en que Arena cayó en todo el proceso de campaña. Si usted recuerda, cuando surgió el problema del presidente Flores, el candidato de Arena dijo que mientras no se probara algo en contra de él, seguiría siendo su asesor y que él seguía creyendo en él. En segundo lugar, después de que el expresidente Flores visita a la Asamblea Legislativa, el candidato de Arena también ratifica que estará siempre acompañándolo a él. Y ahora es un poco paradójico que el mismo candidato y el vicepresidente, quien en un momento dado dijo que ni siquiera lo había visto ni una vez, estén pidiendo retirarlo, aunque sea temporalmente. Esto es una cosa más como para generar un poco de opinión alrededor de lo que esto ha causado a Arena. Nosotros en una encuesta que corrimos, ustedes saben, nosotros como equipo de El Salvador Cambia hemos estado haciendo investigaciones de campo y en una de ellas nos da que el 84% de la opinión pública repudia la actitud del presidente Flores por la situación de estos fondos que todavía no tienen una explicación de dónde fueron a parar. 84% de la población. 84%. Inclusive hay algunos en la encuesta, algunas expresiones un tanto duras, porque la gente entiende que el dinero estaba destinado para unas personas que habían sido lastimadas por el terremoto, que fue como jugar un poco con la dignidad de esta gente, con el dolor de esta gente. Entonces el impacto que esto ha causado ha sido muy fuerte. En Arena entendieron que eso es una de las variables más contundentes que ha tenido Arena. Y la denuncia del presidente Funes, indiscutiblemente que a partir de la credibilidad que el presidente tiene en la opinión pública nacional, la última encuesta da el 73%, la gente no duda en creer que lo que el presidente Funes dice es absolutamente verdad. Entonces esto, contrapolándolo, uno puede ver cómo lo que el presidente Flores declaró en la Asamblea Legislativa, más el respaldo que tiene en opinión pública el presidente de la República, esto fue dando los niveles de credibilidad alrededor de esta denuncia que la gente tiene sobre ese tema. Más allá de eso, Luis, ¿qué es lo que estaría buscando el Partido Arena hoy con suspenderle temporalmente los derechos al expresidente Francisco Flores? No, es que lo que pasa, Romeo, que en Arena ha sucedido algo que cuando uno lo ve fríamente, quisiera encontrarle a dónde está la punta del ovillo. Mire, Arena, por ejemplo, no funciona como un partido como fue tradicionalmente, un partido cohesionado, un partido con una dirección vertical, un partido con una estructura orgánica totalmente disciplinada. No vimos ese partido. Usted pudo ver entre 3 y 4 arenas. La arena de los mariachis, la arena de los dueños, la arena del candidato y una arena de todos aquellos que fueron desplazados por alguna razón del mismo partido. Todo esto no hace ver en la opinión pública un partido unificado, un partido sólido. Y como el mismo candidato a vicepresidente decía, que él andaba como por un lado
y el candidato a presidente por otro. Cuando yo los vi que aparecieron nuevamente juntos, yo sentí un poco no sé, un quedarme sin explicar cómo era posible que lo que descubrieron en la última encuesta que corrieron, no lo descubrieron al principio. La encuesta última señala al pueblo que dice que la opinión pública dice que una de las cosas inexplicables era por qué los candidatos andaban separados. Tanto Cuadra como Norman Quijano. Sí. A partir de eso usted puede verlo, que después de la elección de la primera vuelta, ya de repente aparecieron juntos hasta pidiendo un voto, cuando les hacen falta casi 400,000 votos. Entonces, la salida de Flores es una acción, un giro político, una estrategia política realmente lo que hace el Partido Arena. Digo, de cara a tratar de desvincularse, ¿no? del caso Flores. No pueden desvincularse. Yo lo veo esto como una ocurrencia de alguien, de algún sabio de ahí, que dijo, miren, separémonos de Flores, hacia lo mejor la opinión pública sube alrededor de los candidatos. Esto no tiene retorno. Las encuestas nos dan, nosotros publicamos esta semana que terminó, publicamos una serie de encuestas que al candidato a la fórmula del FMLN le da un 13.4% en promedio. De promedio para la elección. Y esto determina que estos hechos aislados como diríamos, como unas ocurrencias, no generan opinión favorable a los candidatos. A propósito del caso Flores específicamente, ¿no? Ok, Luis, muchas gracias por su opinión sobre ese tema. Hay otros temas importantes. Mira, por ejemplo, lo que está ahora en discusión, yo no sé si toda la población salvadoreña está metida en este tema del caso Venezuela, ¿no? Que lamentamos mucho lo que está pasando en Venezuela, obviamente, pero ya se hizo campaña de eso aquí también. De alguna manera ya aparecieron los eslogans, aparece la gente en el Twitter, mucha gente está hablando sobre ese tema, ¿no? Y lo que se insinúa es que, yo lo preguntaba también a mis invitados del día viernes, lo que se insinúa es de que aquí puede pasar una situación como la de Venezuela. De hecho, lo dicen muy abiertamente los spots del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, ¿no? ¿Hay condiciones o pueden generarse a futuro, desde tu punto de vista, Luis, condiciones para que se dé una situación como la de Venezuela en el país? Bueno, mira, yo creo que habría que hacer, no solo referirnos específicamente a eso, sino hacer una especie de análisis sobre lo que pasa en Arena. El candidato, por ejemplo, en el primer tramo de la elección, decía que los problemas del país los iba a resolver en 100 días. Después el candidato, en la campaña, no hicieron propuestas y lo siguen haciendo propuestas que tuvieran algo de positivismo en la vida del país. Este pedazo de campaña que están usando se parece a aquella que decía, mírame a los ojos, yo te prometo que voy a acabar con las maras, sin definir qué era acabar con las maras. Este spot tiene varias características. La primera es volver al esquema anterior al miedo. Y en esta parte los de Arena no se dieron cuenta, o no se han enterado, o no se quisieron enterar, que el presidente Funes gobernó 5 años y los mismos argumentos que han usado ahora usaron hace 5 años. Y que El Salvador no es Venezuela, no es ningún lugar, El Salvador sigue siendo El Salvador. Otra cosa que no han pensado es que creen que la gente en El Salvador todavía nos engañan con espejitos. Es lamentable, yo no sé quiénes son los cerebros que están detrás de esto, pero piensan que la gente olvida prontamente las cosas que se dijeron atrás. El factor más determinante de que esos spots no tengan cero credibilidad es el hecho que el presidente Funes ha gobernado casi 5 años manteniendo una estructura y una identidad de su gobierno conforme a los principios que rige un Estado constitucional de derecho, regido por la Constitución de la República. Entonces, pensar en eso, en Venezuela, antes fue Cuba, es un esquema de miedo que ya no sale. Arena debe de emprender una nueva etapa, una etapa de un partido moderno, de un partido que se enraíce en la realidad del país y no poner como referente lo que pasa en otros países. A ningún salvadoreño le importa lo que pasa en Venezuela, de verdad. A los mismos que están diciendo de Venezuela no les importa.
Yo quiero recordarle a todos los salvadoreños. ¿Por qué crees tú que a ningún salvadoreño o a ningún salvadoreño le importa lo que pasa en Venezuela? Yo le voy a recordar de que cuando se habla de la masacre, de lo que está pasando en la calle, etcétera, se les olvida que, por ejemplo, cuando el presidente Flores fue candidato, hasta hubo unos que eran militantes, que fueron miembros de las Fuerzas Armadas y otros del FMLN, que andaban desfilando pidiendo que se les cumpliera lo que fueron los acuerdos de paz, darles una pensión digna. Los militares habían servido a la patria desde un contexto y nosotros en otro contexto, buscando el país que ahora tenemos, que dio resultado a partir de los acuerdos de paz. Esa vez hubo 2 manifestantes, a uno inclusive el balazo le pegaron en el ojo. Eso pasó, eso es parte de las expresiones de los países donde existen las posibilidades de que la gente pueda pronunciarse. Cuando esa gente se pronunció, no faltaban periódicos y algunos noticieros donde decir que esas actividades eran parte de actitudes fascistas, etcétera, calificándolas de cualquier forma. Yo creo que el enfoque de Arena debe haber estado en la realidad del país. Pero Romeo, cuando usted ve que Arena enfocó en los programas exitosos del presidente Funes su campaña, es decir, vamos a continuar repartiendo los uniformes, solo que los vamos a dar a tiempo. A tiempo sería darlos en febrero. ¿Cómo le van a dar un uniforme a un niño si no le han tomado las medidas? Le van a entregar zapatos grandes o zapatos pequeños, uniformes que sean grandes, camisas, etcétera. Pero lo importante de esto es que el enfoque de su campaña de propaganda, estuvo montada en los éxitos, en los programas exitosos del presidente Funes. Entonces, ¿yo por qué le voy a venir a creer ahora a una gente de Arena que me diga que va a hacer eso? Si que acusaron de todo lo que dijo, lo hizo y con mucha eficiencia. O sea, a propósito de la situación en Venezuela, ¿verdad? El análisis es de que es imposible, que no hay condiciones, como tú estás diciendo, como para que se pueda dar una situación como la que sucede en Venezuela. Luis, pero alguien podría decir, sí, mire, pero bueno, ha gobernado el presidente Mauricio Funes o ha gobernado el FMLN, porque podría venir por ahí los cuestionamientos y decir, mire, lo que pasa es que ahora está gobernando el presidente Mauricio Funes, no ha gobernado el FMLN. ¿Es válido ese argumento realmente? Pero todos vimos el programa de gobierno del FMLN. Y ese fue el camino que siguió el presidente Funes. El gobierno que venga, cuando sea el profesor, el presidente de la República, él tiene 3 cosas que cumplir. Primero, su palabra empeñada en hacer cumplir la Constitución, que es como en términos, para ponerlo de alguna manera más didáctica, es como la camisa de fuerza que tienen los gobernantes para poder conducir los destinos del país. Y por otro lado, el compromiso moral, el compromiso ético que de cara a los electores han hecho los candidatos, o en este caso el profesor Sánchez Serén y Oscar, la oferta que han hecho a la opinión pública contenida en el programa de gobierno. En ninguna parte, inclusive una publicación de 2 páginas en un periódico, en ninguna parte se habla de las cosas que acusan o señalan para generar un poco de miedo en la opinión pública. Su proyecto está basado básicamente en una propuesta de país, de un partido que conoce la realidad del país. Fíjese que el programa de gobierno del profesor Sánchez Serén llevó una serie de consultas a nivel nacional. El proyecto de Arena fue hecho por una persona con grandes calificaciones, porque yo reconozco que es un hombre muy formado, pero la realidad hay que interpretarla. No es lo mismo San Salvador que San Juan del Gozo, claro, allá en San Miguel, o que Arambala en Morazán. No le digo Jocoro porque va a ser poner orgullosamente la ciudad más bella del mundo y otras partes. Pero quiero decirle que la mejor forma de que un político actúe es en el conocimiento de la realidad. En política uno aprende que hacer política es actuar para transformar la realidad. Y se transforma la realidad a partir de los postulados que señala la Constitución y lo que nos enseña la opinión pública. Lo que nos enseña el país. Romeo, aquí ha habido ancianos olvidados. Aquí hubo carreteras sin construir, aquí hubo hospitales sin construir, aquí hubo cárcavas que le estaban quitando las casas a gente humilde. Eso no lo vieron los gobiernos de Arena. Entonces, ¿cómo venir ahora a hablar de miedo? ¿Cómo venir a hablar de estas cosas cuando la respuesta que el presidente Funes ha dado es de una relación cercana, próxima con el pueblo salvadoreño? Luis, ¿por qué no Arena puede creerle a la población a Arena cuando dice que va a ser
ahora habla de que estos programas sociales de los cuales has estado hablando tú, o estas acciones que ha venido ejecutando el partido FMLN y el presidente Mauricio Funes, dice que los va a mejorar y los va a profundizar. ¿Por qué no puede creerle la población al partido Arena? Porque mintió. Simplemente hay un refrán que dice que la mentira tiene patas cortas. En este caso Arena vino acumulando, tiene una acumulación de engaño y de mentira que al final de cuentas muchos despertamos de eso. Yo quiero decir, había sido un hombre que me defino como un hombre socialdemócrata, pero siempre he creído que deben de haber pesos y contrapesos en el país. Pero le voy a contar una historia personal. Cuando Alfredo Cristiani era presidente de la República, a mí me dieron un permiso para construir la terminal de buses de San Miguel, autorizada por el gobierno. Era ministro de Economía, Arturo Sabla. Después de algunos arreglos y por algunos disgustos de Cristiani conmigo, yo construí el edificio y después autorizaron que funcionara otra terminal, habiéndome dado un acuerdo que decía que funcionara la terminal de buses de San Miguel. Simplemente por un agravio de Cristiani en contra mía. Claro, a mí me causó daños personales, a mi familia, daño económico, pero eso le demuestra a usted la actitud de Arena en todo aquello que se opone a lo que ellos piensan. Mire, cuando eligen las directivas municipales, la decisión había sido, espero que hayan cambiado, que cambien. La decisión del COEN es que fulano va a ser el candidato a alcalde. Esta vez no lo hicieron así. Esta vez, y a muchos de ellos les consta, que para elegir los candidatos a alcalde decidieron que la gente del pueblo propusiera y eligiera quién iba a ser el candidato a alcalde. Y recuperaron 48 alcaldías. Ese experimento les debió haber dado la señal de que necesitaban modernizar. De cómo tenían que elegir el candidato a la presidencia también. Tienen que buscar nuevos senderos. Muy bien. Luis, vamos a hacer la primera pausa comercial aquí en Destino 5500. Por supuesto, tenemos muchos más temas que hablar con Luis. Por ejemplo, la suerte está echada, decías tú de alguna manera cuando comenzabas el programa, tomando en cuenta los datos de las últimas encuestas. Hablabas también tú de las contradicciones que ha venido arrastrando el partido Arena desde el lanzamiento de la campaña, ¿no? Y también es importante decir, bueno, el tiempo que tiene el partido Arena, que ya han pasado, por supuesto, desde la primera vuelta han pasado más o menos 20 días, ¿eh? Más o menos. Más o menos 3-4 semanas. Falta una semana, esta semana que estamos comenzando, que es la última semana de campaña publicitaria, y por supuesto la otra ya es una semana del silencio, de reflexión, como se le llama, para ir el 9 de marzo a votar a las urnas. Hay que ponerle atención a eso, Luis. Vamos a hablar de eso cuando regresemos también. ¿Cómo estás viendo tú el tiempo para los dos partidos políticos, pero principalmente para el partido Arena, que es el que está, de alguna manera, abajo en las encuestas, según las más recientes encuestas publicadas? Volvemos en breve.
Estamos de regreso con Luis Lagos esta noche conversando en Destino 5500. Luis, tú dices que la suerte está echada, no es un exceso, y podría pensar la población salvadoreña que es un exceso de confianza que puede haber en el FMLN, tomando en cuenta obviamente la ventaja, ¿no?, que sacó en la primera ronda del FMLN y los aliados en este caso, por ejemplo, o organizaciones como El Salvador Cambia. Yo creo que no. Yo tuve la oportunidad de estar el fin de semana acompañando al profesor allá en Cabañas. Y puedo decir que hubo una manifestación de apoyo impresionante. Había más de 2.000 personas donde no solo estuvieron activos y en alegría, sino se denotaba la sensación de que las cosas se siguen haciendo quizá mejor de lo que se había hecho en la primera ronda. Yo quisiera retrotraerme a esto, es que lo que pasa que Arena, como lo decía, Arena todavía está pensando que en este país los perros, como dicen en mi pueblo, se amarran con chorizo. Mire, yo vi a unos altos dignatarios de Arena, creo que consejeros, futuros ministros, hablar de que ellos van a construir centros penales, pero que no se han dado cuenta, no leen los periódicos. Si este gobierno ha sentado las bases y están diseñados los planos para construir 6 centros penales, que esos procesos ellos lo entienden, que son difíciles. Por la licitación y todo eso. Toda la parte esta, de burocracia que encierra esto. Pero son 6 centros penales que se van a hacer proyectos de reinserción. Pero ¿cómo vienen a hablar de proyectos de reinserción? Uno que fue funcionario de Francisco Flores, que fue uno de los patrocinadores de la mano dura. Yo no recuerdo que hayan presentado un proyecto que pueda ser connotativo, que se pueda ver, enseñar. El presidente Funes va a poder decir, nosotros hicimos Ciudad Mujer y ahí está, hablan por sí solos. Yo no recuerdo nada de esto. Entonces, esta situación de caer en mentiras, en probables engaños, hace que la gente los vea como son. O sea, ¿Arena no ha tenido un mensaje claro, quieres decir, en toda la campaña? No, es que no lo ha tenido. Si ha sido, cuando yo le digo que ha habido varios Arenas, es porque así fue. Así fue, hubo varios Arenas, y como hubo distintos blancos objetivos en la campaña de Arena. Arena estuvo enfocada a atacar a Alba Petróleos. Arena estuvo enfrascada en atacar al presidente Funes. Arena estuvo, pero era una cosa extraordinaria en los ataques al presidente, al expresidente Saca. Entonces tuvieron más el pleito que tenían internos, entre el grupo de los mariachis, los dueños y los que fueron excluidos de Arena antes. Todo esto generó esa situación que en Arena se dio. Por otro lado, el mensaje fue un mensaje que no... Yo le decía a usted la vez pasada, los ejes de campaña que se habían visto en Arena eran, 1, la situación de la violencia en el país o la inseguridad pública. 2, la corrupción. 3, la incapacidad del gobierno. 4, la falta de fuentes de trabajo. Y 3 y 5, el alto costo de la vida. Esos eran los ejes de campaña. Pero los 2 últimos no los tocaron porque es un arrastre que viene desde ellos. Entonces su enfoque estaba en la violencia y la corrupción, entre comillas. En eso aparecieron los saquitos. El único eje que les quedó a Arena fue hablar de la violencia. Y por eso usted pudo ver cómo los últimos días o el último mes de la campaña, todo el enfoque de Arena estuvo dirigido a ese blanco objetivo. Pero cuando aparece lo del presidente Flores, todo se les desmorona. Ahí se cae el discurso de Arena del tema de la corrupción. Es que se cae no solo el discurso de Arena, se cae la credibilidad de los que ahí están. Cuando le digo a usted que la última encuesta que nosotros hemos visto, la relación, el 84% de la opinión pública del Salvador repudia ese hecho por inmoral, por indecente, pero sobre todo por haber dañado la dignidad de personas a quienes se les dijo que se les había dado una ayuda que no les dieron. Jugaron con el dolor de esas personas, ahí fallecieron jóvenes, niños, familias enteras, y jugar con eso tocó el sentimiento de este país. Entonces, cuando usted ve que por el un lado se encuentra un gobierno con honestidad, con participación, respetuoso de la Constitución, en el cual también ha estado como vicepresidente el profesor Sánchez Serén, la gente ve creíble las propuestas del FMLN. Porque aquí lo que podemos entonces nosotros colegir es que
la inconformidad de la gente con Arena, si vemos el resultado, es prácticamente por flores. ¿Verdad? Y reconocen en el presidente Funes que tuvo la calidad moral para denunciarlo hasta que esto llegara a las consecuencias que ha llegado. Luis, un amigo que es analista político del país me decía, mira, lo que hizo al final que la gente se decantara por el partido de FMLN en la primera vuelta, ¿no? Estamos hablando de la primera vuelta, fue también de que de alguna manera la gente sí tuvo el temor y tiene el temor de que Arena pueda quitar los programas sociales, aunque hay que decirlo, el candidato a la presidencia por el partido Arena dice que no, ahora dice que no es cierto, que él nunca dijo que se iban a quitar los programas sociales, pero eso, sumado a la situación de Francisco Flores, que revienta en el momento que tiene como eje, uno de los ejes principales de campaña del partido Arena, la corrupción y la transparencia, son de los factores que han perjudicado enormemente al partido Arena. Sí, como yo le decía al principio, no solo el hecho del presidente Flores, Ajá. es que la credibilidad que el presidente Funes tiene en la opinión pública nacional, al denunciar ese hecho, para la opinión pública, que el presidente Funes lo dijera y lo denunciara, eso se vuelve absolutamente creíble. Y cuando es un presidente que tiene el 73% de opinión pública favorable y uno ve que el 84% está en contra de lo que hizo Flores, eso le indica a usted el impacto que causó este hecho. Pero también hay que reconocer que el apoyo que dio el presidente Funes con pronunciarse alrededor de esto, eso también es un apoyo que beneficia al FMLN. También hay que reconocer que la labor hecha por la primera dama, por la doctora Piñato, es también una expresión que ha sido reconocida totalmente cuando este proyecto de Ciudad Mujer es un referente no solo nacional, sino internacional, que demuestra esa visión de inclusión que ha tenido este gobierno, que por años, por décadas, fue marginado por mucho tiempo en los gobiernos anteriores. Luis, ¿qué piensas tú de esta decisión? A propósito, ahora que mencionaste la primera dama de la nación, Wanda Piñato, ¿qué piensas de esta decisión que en su momento tomó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de, pues obviamente, esta resolución que le prohibía, ¿no?, a los funcionarios públicos participar en actos políticos o prevalerse de un cargo para hacer política, dicen? Mira, dicen que prevalerse es un verbo transitivo, que la Corte lo interpretó que prevalerse de un cargo significa que yo llegue a un lugar, si soy empleado de ordenanza, portero, lo que sea, puedo incidir en las otras personas que están ahí para que voten. Yo creo que la Sala, no soy abogado, pero por lo que he oído de juristas, amigos del movimiento, creo que la Sala se extralimitó un tanto en eso. Yo creo que también hay principios que la oportunidad debió tomarse en cuenta. Pero aún así, con todos esos daños y que si iban, no iban, muchos asistieron, otros no, el hecho es que en la opinión pública eso no ha significado nada, no ha significado nada. Al contrario, quiero decirle que en muchos lugares, por lo menos a mí se me ha dicho, que la Corte actuó de esa manera para beneficiar a Arena y para causarle daño al frente. Si se me ha dicho eso a mí, de seguro que también en muchas partes se ha pensado que esa actitud de la Corte, conociendo a algunos de ellos pues que han trabajado para gente de la derecha, pudiera ser que también o sea, sería la una gente resolución, lo asocie sí, o lo vea así. La gente lo puede estar asociando como una resolución que tiene sesgos políticos, Es políticos correcto, electorales. Es correcto, con beneficio para un para partido. el partido de Arena en específico. Luis, entonces el presidente Mauricio Funes, ¿tiene derecho o no tiene derecho? ¿Puede el presidente expresar a través de un spot televisivo los logros como lo está haciendo? ¿Se puede considerar eso violatorio de la ley, de esta resolución de la Sala de lo Constitucional o no? ¿O hasta dónde llega el límite? ¿Puede dar el límite, digamos, del presidente de la República para hablar sobre los logros en economía, en seguridad, etcétera, etcétera? Como le decía, yo no soy abogado, Ajá. pero me imagino que cuando el señor presidente hace referencia en los términos que él hace sobre el derecho que tiene de expresarse, me imagino que el staff de abogados que son sus asesores, y me imagino que serán los mejores, sé que son de los mejores abogados del país, le están dando un razonamiento que tiene validez. Y la prueba es que la gente al presidente le ha pedido que siga haciendo. Lo que él ha hecho es una cosa que debiera servir de referente en este país. El tener el coraje de hacer las denuncias que el presidente ha hecho,
con lo que pasó con Serenel, con lo que ha pasado con los saquitos, de los 10 millones. Esto debe servir como un referente en el país para que esto no se repita. El resto es vergonzoso como país. Es vergonzoso como país que un funcionario público se apropie de los bienes del Estado cuando estaban dirigidos para resolver problemas que había causado un terremoto, que eran problemas de dolor, les había destruido sus viviendas, sus bienes, etc. Eso quizás es el mayor daño que Arena ha recibido. Y las contradicciones que han tenido sobre este hecho, porque nunca fueron capaces de ponerse con claridad. Yo recuerdo en muchos casos de Arena que por ahí un alcalde, un regidor, un diputado suplente le contaron algo, inmediatamente se pronunciaba que lo dejaban y que las leyes actuaran contra de él y que Arena no se hacía responsable. Esta vez, como dice la canción, los mariachis callaron. Y la medida esta no tiene ninguna repercusión, según tú lo estás diciendo, el hecho de pedir que se limite al presidente Flores la participación al interior del partido. Pero es que esto de que sea, como dicen a última hora, ¿verdad? Es como dicen, saquen al bolo. El hecho ya está consumado. Y sacar al bolo de la fiesta no dice mucho. En la opinión pública no dirá mucho. ¿Es el tiempo, Luis, el peor enemigo ahora de Arena? No, yo creo que el peor enemigo de Arena ha sido Arena. Ha sido Arena. El no tener un partido unificado, un partido moderno, un partido con planteamientos que actuaran con visión de realidad. Ese es el enemigo de Arena. El creer que las cosas con propaganda, con camisetas, con reglas y bolígrafos se hacen. El estar todavía 30 años atrás han perdido la perspectiva. Romeo, mire, yo tengo una nieta que va a cumplir 18 años, está en primer año universitario. Tengo otro nieto que está también en primer año universitario. Cuando yo los oigo hablar a ellos sobre los temas del país, es admirable el criterio que tienen sobre el futuro del país. Entonces, cuando Arena no se da cuenta que jóvenes que tenían un año hace 25, 30 años, son gente ahora madura, universitarios, jóvenes que se retiraron a lo mejor de bachilleres, pero que tienen una nueva visión. No es el estado rural que Arena creyó que éramos, este es un estado nuevo, un estado urbano, un estado rural donde los soldados eran campesinos, un estado rural donde teníamos partidos basados en el apoyo a los campesinos. Por eso una de las cosas que tuvieron un gran valor en la campaña del presidente Funes es que nosotros empezamos con él, que el presidente visitara las organizaciones campesinas, porque sabíamos que era un bastión estratégico en Arena. Ahora el Frente dio un paso más al frente. Se fue a hacer proyectos de ayuda social y usted puede ver cómo 34.000 o 36.000 campesinos han sido beneficiados con proyectos de apoyo económico para que produzcan alimentos. Ok, Luis, vamos a hacer la siguiente pausa comercial. Regresamos en breve.
productos. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros, hablando con Luis Lagos esta mañana de El Salvador Cambia. Luis, un poco en la pausa comercial estábamos hablando, y así lo dicen las encuestas también, las más recientes encuestas publicadas en nuestro país, lo han dicho insistentemente en meses anteriores, de que la situación ahora está un poco al revés, ¿no? Es decir, en términos de que el partido Frente Farabundo Martí tiene apoyos muy fuertes a nivel rural, que antes no los tenía el partido, y que era la gente del campo la que precisamente era presa del temor o de estos mensajes de miedo, ¿no? ¿Tú crees que es realmente así la situación ahora, que es un poco al revés la situación en el campo, en el área rural sobre todo? Yo creo que... ¿Y qué hizo cambiar de posición realmente? Bueno, primero, yo creo que la relación, este modo de relación cambió a partir de cuando el presidente Funes era candidato y empezó a visitar las cooperativas, los grupos, pequeñas asociaciones agropecuarias del país, y hablar con ellos con la sinceridad que les hablaba. Él sentó las bases para eso. Después, cuando los programas que él impulsó, como fue que el profesor Sánchez Serén era ministro de Educación, cuando él impulsó los programas del paquete escolar y los zapatos para los niños, los principales beneficiados fueron los campesinos. Usted sabe, Romeo, que el salario en el campo es de más o menos de $5, pero nadie sabe que todos sabemos que con $5 una persona no puede vivir, una familia no puede vivir. Dignamente. Pero si además de eso tiene que comprarle los cuadernos, los lápices, los uniformes a los niños de la escuela, es imposible que eso pase. Entonces, cuando esta gente recibe del actual gobierno una respuesta inclusiva de lo que estos niños habían estado abandonados durante tanto tiempo, la gente cree que las palabras que el presidente Funes dijo y el FMLN dijeron se convirtieron en realidad, son verdad. Y después llega Alba a través de Alba Petróleos y empiezan a dar financiamientos a los campesinos que los bancos se los negaban, se los negaban porque no tenían garantía, porque la propiedad que les habían dado a través de la reforma agraria no les habían entregado la escritura. Entonces era un engaño. Pero llega Alba, les da financiamiento, pero no solo eso, les compra los productos y los vende a precios más baratos en el mercado nacional. Es una manera de ayudarle a la gente. Todo esto va creando una relación de cercanía. Pero por otro lado, el presidente Funes ha entregado una cantidad ha legalizado una cantidad de propiedades que estaban ilegales a través de lista, que eso también consolida lo que se dice verdad. Entonces, ¿por qué voy a creer yo ahora que me vengan a decir cosas tratando de engañarme, cuando la realidad me dice otra? Aquí es donde yo le digo que Ariana ha perdido de vista que hacer política es cambiar la realidad. Y el presidente Funes cambió esas realidades de exclusión que había en el país con los programas sociales que hizo. Tal vez para una gente que tiene dinero, que tiene un buen salario, como algunos altos funcionarios y ejecutivos de Arena, no le signifique mucho $50, pero una persona que nunca las ha tenido le significa mucho dinero. Y ahí es donde se da este quiebre, en preferencias en el área rural. Claro, porque hay un dirigir la mirada a los que estuvieron siempre marginados en el país. Ahora, Luis, pero la historia no termina ahí, ¿no? Porque también dicen, bueno, y por otro lado, se ha afectado, o por lo menos la clase media no ha visto tantos beneficios de la actual administración, excepto si puedes enumerar, por ejemplo, el tema de la tarjeta solidaria que puede beneficiar de alguna manera a la clase media, pero ¿identificas tú algunos logros importantes que se hayan desarrollado en esta administración para la clase media, por ejemplo? Bueno, yo creo que cuando se definen esas maneras clase media, tendríamos que decir que hay también una clase alta y una clase baja. Yo esa descripción así antojadiza no me parece. Yo creo más en una situación en la que los gobiernos deben de preocuparse por gobernar, especialmente para los marginados, a los que han estado olvidados de toda acción gubernamental. Una obligación del gobierno es dirigir la mirada hacia los más débiles. Esa que usted define como clase media, ya estamos definiendo que son gente que tiene capacidad de un salario fijo, muchos tienen casa, automóviles, viajan. Pues eso lo que tiene que hacer es ordenar un poco su estructura económica para tener la vida que se tiene. Pero no vamos a estar pensando en un grupo en detrimento de otros que han sufrido durante años, durante siglos, marginación. No creo que una persona sensata
una persona cristiana, humana de este país, vea con denuedo, con mal gesto, que los niños pobres de las escuelas tengan uniformes, tengan lápices, cuadernos y una escuela decente. A mí me parece que eso no solo es honesto, sino que es justo, es socialmente justo que lo haya hecho el presidente Funes. Muy bien, Luis, de nuevo una pausa comercial, creo que es la última pausa comercial y vamos a regresar ya para el cierre prácticamente de Destino 5500. Volvemos.
Luis Lagos, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Podemos hacer unas reflexiones finales sobre el tema, Luis, sobre lo que hemos estado abordando. Bueno, dos cosas. Primero, decir que yo sentía próxima a la victoria del FMLN cuando vi al candidato, acompañado de una de las cabezas más brillantes, el doctor Francisco Bertrán Galindo, como hado padrino, tratando de explicar lo que sería un proyecto de seguridad del país. Yo creo que lo que deberían de explicar es por qué abandonaron a los sectores populares. ¿Por qué no han ido a ver o qué significa para un padre de familia del campo que su hijo ahora vaya con zapatos y no camine por las polvaredas a mediodía con un sol inclemente quemándose los pies y que vaya con zapatos? ¿Por qué no han ido a ver toda esa realidad social que ha vivido personas marginadas del país, donde poder comprar cuadernos y útiles les ha significado una nueva expectativa de vida? Abrir los ojos hacia un futuro mejor. No es pensando en Venezuela, en que las cosas van a cambiar. Este país va a cambiar cuando seamos capaces de entender que el futuro del país es dirigir la mirada a los sectores que han sido marginados de este país. Por eso el Frente ha reflexionado, por eso el Frente ha actuado y la gente está decidido a acompañarlos, porque la reflexión que han hecho ellos es alrededor de eso. Dirigir la mirada a los necesitados, a los marginados, a los pobres. Yo puedo decirlo con absoluta sinceridad, Yo sé lo que significa ver a un pobre que no tiene ni ropa que ponerse. Y cuando su hijo puede caminar ahora con un uniforme azul y blanco, con sus zapatos, con su bolsón y sus títulos en el lomo, no solo es una satisfacción personal para ellos, sino que es una esperanza de ver que el futuro de sus hijos ya no sea de ignorancia, sino de prosperidad y de bien. Luis, termino con la siguiente pregunta. Si estuviera alguien de aquí del partido Arena y le preguntara, ¿le ves tú alguna posibilidad de Arena de ganar en las próximas elecciones? Sin duda me diría que sí, que incluso tienen esa posibilidad, pues obviamente la tienen, y que podrían ganar, ¿no? Que van a ganar. A ti, tratando de despojarte realmente del sentimiento político electoral, ¿qué te parece? ¿Tiene Arena alguna posibilidad de verdad de ganar estas elecciones, el 9 de marzo? Bueno, es que mi razonamiento no es solo emocional. Mi razonamiento es a partir de las investigaciones que se han hecho. Arena no tiene posibilidades de ganar. Todas las posibilidades de ganar las tiene el profesor Sánchez Serén y Óscar. Y yo espero que lo que él ha dicho, que va a ser un gobierno de honestidad, de rectitud, de acercamiento con las clases marginadas, eso se cumpla. Porque nosotros como movimiento vamos a estar atentos a que ese compromiso de un hombre que yo lo considero correcto, honesto, que ese compromiso se cumpla. Ok. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo aquí en Destino 5500. Nos vemos el próximo domingo. Es todo. Buenas noches.